¿Qué tal, mi querido humano, mi querida humana, mi querido humane? Bienvenido una vez más a una nueva emisión de El Encuentro, este podcast conversacional en el que intercambiamos ideas, opiniones, perspectivas y buenas charlas con seres humanos altamente peculiares, altamente interesantes, con los que nos encontramos a lo largo de este andar al que llamamos vida. El día de hoy, mi querido humano, mi querido humana, mi querido humane, vamos a tener la oportunidad de conversar con una persona que conocí por ahí del año 2008 aproximadamente, cuando yo era un joven preparatoriano. Se trata de mi amigo Sergio Ábrego. Él es músico, él es un generalista, como él se denomina, del movimiento. Él es una persona que actualmente dedica su tiempo, su espacio, su energía a estudiar la relación entre el movimiento, el cuerpo, la corporalidad, la conciencia, y que el día de hoy viene aquí a este espacio a compartirnos un poco de su historia, de sus revelaciones, de lo que su entendimiento es hasta el día de hoy. Recuerda compartir este episodio a través de tus redes, recuerda suscribirte, recuerda seguir el feed de este podcast, recuerda pegarlo en Facebook, enviarlo ahí a tus grupos de WhatsApp, ponerle comentarios en YouTube, comentar los comentarios, dejar me gustas y hacer todas esas acciones que hacen que YouTube y que las demás plataformas le compartan a cada vez más personas esto que hacemos tú y yo aquí a través del tiempo y del espacio. Y sin más preámbulo, mi querido humano, mi querido humana, mi querido humane, te dejo con el encuentro que sostuve con mi amigo Sergio Ábrego. ¡Córrelas! Su prepa sí está pinche. Sí, ya se cayó el proyecto, güey, del patrocinio, güey. Sí me estudiaste chido, güey, así viste todos mis artículos que están en internet, güey. ¿Tienes artículos en internet? Sí, unos que otros. Si pones mi nombre van a salir pendejadas, ¿no? O sea, tampoco te va a salir así la Rolling Stone, güey, pero... La Rolling Stone. Pero sí te van a salir cosas. ¿Qué, como qué cosas? Ya estamos, ya empezamos. ¿Ya empezamos? Ya empezamos. ¿Qué cosas me van a servir cuando busque tu nombre en Google? Ah, pues, o sea, me entrevistaron la pandemia, como que tuve muchísimas oportunidades de entrevistas de todo tipo. Y hay un espacio que no sé si todavía existe que se llama Formato 7 en Jalapa. Y es una revista que se encarga de, se interesa por los agentes, diferentes agentes de la cultura de Jalapa. Se acercó este chico o esta persona a mí y ya, le conté toda mi vida. Se me dijo, cuéntame toda tu vida. Y ya, desde que era joven hasta el 2020, que fue cuando fue la entrevista, le platiqué y él como que dividió la entrevista en 4 artículos. Y aparte él es como poeta y así, entonces los títulos estaban muy chidos. Y si tú buscas mi nombre van a salir esos 4 artículos. Y más cosas seguramente. Más cosas que me hayan hecho, pero eso sería principalmente lo que saldría de mí. Órale, no tenía noción de eso hasta este momento. Sí. ¿Qué más me sale? ¿Qué más? Sale mi página de internet también, mi Facebook profesional. El privado no, ese tiene nombre de tía, ¿no? Que le cambias ahí y le pones. En vez de E le pones un 3 y así para que no te encuentren. Pero también sale mi página. Diferentes cositas. ¿Ahorita tu página está vigente? ¿Está funcionando? ¿Está arriba? Sí. O sea, mi Facebook. Más bien mi Facebook page. Sí, o sea, casi no la he actualizado. En su momento sí tenía mucho furor. Tengo mucho contenido que no he subido, que me encantaría compartir, pero ahorita pues más bien estoy enfocado en generar ese contenido más que compartir ese contenido. Muy bien. Pues... Topo Chico. Topo Chico. Topo Chico no está patrocinando esto. ¿Aún? ¿Quién sabe? Tal vez se juego bien mis cartas. Ah, refrescante. Julio Trends by Topo Chico. Eso me haría muy feliz, Topo Chico. Llámame. Me gustaría empezar. Tú y yo nos conocimos en el año 2008,
si bien recuerdo. Sí, probablemente. Por allá, Por aquí. por aquí. ¿Sabes qué me hicimos? Voy a aplaudir. Dije que yo quería aplaudir. Ah, bueno, aplaudime tú. Muy bien, listo. Ahora la edición va a ser mucho más sencilla. Por allá en el año 2008 nos conocimos. Ajá. Y en ese momento tu incursión en la música apenas estaba como dando sus primeros pasos. Sí. ¿Quieres platicarme un poquito de esa época? De cómo iniciaste, cómo te acercaste a la música, cómo la descubriste. Sí, claro. Todo empezó porque yo era un balagardo. Bueno, realmente ahora, de hecho, ahora doy clases de meditación y conciencia corporal. Y una de las cosas que siempre comparto como para conectar con los alumnos, con los chicos, es que yo tengo TDA. Me diagnosticaron de TDA cuando yo tenía como 10 años. Y bueno, en los 90, ahorita hay mucha información, ¿no? Y le dices eso a los chavos y dicen, ah, sí, el TDA. Pero en ese entonces, básicamente, TDA era ser tonto, ser flojo, ¿no? Entonces, toda mi infancia, pues tuve que estar lidiando con eso, con ese problema de atención, con esta flojera por lo que era la escuela. Y con esta iniciativa que tenía mi mamá, como por empujarme en algo, o que me interesara por algo más allá de los videojuegos, que después, posteriormente en mi vida, como que también conecté con esa parte de los videojuegos de una manera más interesante, pero bueno, eso es otro tema. Mi mamá me compró una guitarra, y llegó con ella, o sea, ni siquiera es como que me dijo, vamos a ver qué guitarra te gusta, o qué, o sea, en algún momento le hice un comentario de que me hubiera gustado aprender guitarra, y ese comentario le bastó para irse al centro, comprar una guitarra de AAA. Y un sábado en la tarde llegó con la guitarra. Y dije, bueno, pues ya, es inevitable, tengo que estudiar en el taller de guitarra de la prepa en la que estábamos estudiando, que es la del Valle. La antigua escuela del Valle de México de Chapultepec, que ya no está. Si ustedes van a esa escuela, va a ser un estacionamiento. Sí, ya no Lo único que queda es el águila, las dos águilas, el símbolo. O sea, sigue. Ese sigue. Sí, te puedes estacionar enfrente donde estaba ahí el Sasquatch y todos esos, ahí sigue. Entonces, así empezó. El primer día que llegué, pues yo era un chico muy penoso, desconfiado, y para mí llegar, porque aparte llegué la primera clase no llegué por estos nervios, me inventé no sé qué tontería y nada más fui a pasear la guitarra. Eso no lo sabe nadie. O sea, la primera clase no fui por ansiedad social o qué sé yo. Y ya la segunda clase ya me decidí a ir, pero era más difícil porque ya había empezado. Entonces era como que esta ansiedad, no sé si lo has sentido, pero cuando entras a un salón donde todos se conocen es como de... Entonces era más difícil, pero finalmente pues me armé de valor, entré, ya estaban ya todos tocando, podía ver que todos tenían ciertas nociones. Y lo comparto de esta manera porque en ese entonces mi maestro me dio mi primera lección y más grande que hasta la fecha recuerdo. Era un ensamble de guitarras y estábamos tocando, me enseñó ahí unas cosas. Y yo le dije, bueno, ¿y quién canta? ¿No? Porque éramos puros guitarristas. Y le dije, ¿quién canta? Él volteó y me dijo, la guitarra canta. Qué poderoso. Y yo como que sí, eso fue el cliffhanger, así con eso ya pues, estudié música y me dediqué a la música y soy músico y pues como que esa lección me marcó. Y también desde un punto de vista pedagógico o de enseñanza, siento que es muy importante como maestro dar ese tipo de señales o estímulos a los alumnos, porque tú no sabes cómo puedes tocar a los alumnos con tus palabras. Yo soy el claro ejemplo, ¿no? O sea, con 2 palabras, 3 palabras que me dijo en una oración, fueron suficientes para que yo me dedicara a esto. Entonces, básicamente ese fue mi inicio. Mi inicio es ese. Ahora, en el taller de guitarra de la UVM. Sí. Ahí empezaste. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tocar? 15. 15. Y luego, al terminar la prepa, entrarías a la Escuela Nacional de Música. Así es. A estudiar una carrera con un nombre bastante peculiar. Me gustaría que ahondaras un poquito en eso. Entraste a estudiar primero etnomusicología. Sí. Yo intenté entrar a la Escuela Nacional de Música un año antes
O sea, yo acabé la prepa en el 2013 y en el 2012 yo intenté entrar sin éxito, junto con mis otros dos colegas, Edgar Verde y Aldo Fabricio Tiroki. Ellos sí entraron, pero entraron a la superior. Fue una cosa de la vida porque yo cuando me enteré que no entré, la decepción fue tal vez no fue muy grande, o sea, no me deprimí así, me encerré en mi cuarto, pero sí no me dieron ganas de hacer otro examen en ese año. Y mis compañeros, mis amigos, ellos dijeron que sí, se la echaron y los aceptaron. Y esta idea de estas escuelas de música públicas, o sea, cuando tú te empiezas a enterar de estas escuelas, empiezas a notar que la convocatoria es difícil entrar a esas escuelas. Entran los mejores, hacen convocatoria cientos o miles de toda la república a esas escuelas, llámese el conservatorio, la superior y la nacional. Entonces yo sí tenía esta idea de que era casi imposible entrar a esa escuela, y cuando no quedé, pues como que reforcé ese pensamiento, pero cuando mis amigos se quedaron se me hizo como que bueno, entonces pues, tal vez no sea tan difícil. Fue ahí una cosa rara de la vida. Finalmente ellos ni siquiera quedaron en la música y yo sí. Entonces, pues son cosas de la vida. Y ya cuando fue mi oportunidad de entrar, de una manera bizarra, dije, bueno, pues voy a intentar otra carrera dentro de la nacional. Y tal vez por ahí, así lo que la gente hace, ¿no? Que entra a una carrera y se cambia a otra. Ajá. Dije, pues igual y una de esas ya me cambio a guitarra o... Sí, pues eso. Esa fue la tirada. No sabía a lo que me enfrentaba porque el examen de etnomusicología te pide primero una carta de motivos, así como si fuera de maestría, ¿no? Porque las maestrías sabrás que necesitas entregar una carta de motivos. Entonces primero era eso, o sea, tener la capacidad de redacción suficiente o tal en esa edad como para explicar por qué querías entrar en esa carrera. En la de guitarra, en la de instrumentista, pues tú nada más llegas, tocas chido, te aceptan. En esta no. En esta tenías que entregar una carta y hacer un examen de conceptos generales de lo que pudiera ser la etnomusicología, además de tu examen de aptitudes musicales generales que lo hacemos todos. Entonces me tuve que reunir con una compañera, Samantha, igual de la UVM, pero ella estudió antropología, y junto con ella como que me encaminó, dialogamos chido y me ayudó a redactar esta carta. Entonces, pues ya entrego la carta, hago el examen, hago los dos exámenes y pues resulta que sí, logré quedar en la carrera de etnomusicología. ¿Y en qué consiste la etnomusicología? Es el estudio de las raíces musicales de ciertas regiones o de las regiones en específico, no sé, cómo se toca la guitarra en Perú o qué tipo de instrumentos tradicionales hay en esa zona. Qué tipo de ritmos se tocan y esos ritmos colindan con qué otros ritmos de otros países. Es como un estudio antropológico de la música. Hoy también tiene índole social porque pues también estos instrumentos más nuevos, por ejemplo lo que puede ser la música del sonidero. Ajá. También la etnomusicología estudia eso porque son fenómenos sociales musicales que se pueden estudiar desde ese punto de vista antropológico, social, ¿no? Entonces, pues tiene ahí ese carácter. Ok, pero no terminaste la carrera de etnomusicología, ¿o sea? Acabé los créditos, o sea, yo acabé los créditos de etnomusicología, tal vez me habrán faltado unos cuantos, unos muchos, no sé, pero los créditos del propedéutico, o sea, de la carrera técnica de la escuela, sí los acabé. O sea, todo lo que era solfeo, guitarras, armonía, contrapunto, todo eso lo acabé. O sea, sí estuve mis 3 años. De hecho, me eché un medio más ahí en el inter de saber cómo iba a ser mi futuro. Me eché un medio año más y ahí anduve. Sí. Ok, porque, bueno, para la gente que no sabe cómo funciona, cómo funciona la carrera de música es una carrera muy larga. Sí. Mucho más larga que el promedio Mucho más larga. De otras carreras. ¿Nos quieres explicar un poquito cómo funciona? Sí, de hecho es un contraste muy grande porque como te comento ahora soy maestro de universidad
Y es un shock muy grande porque yo he convivido con músicos desde que entré a la carrera, a los 19, 20. Y cuando entramos jóvenes como de esa edad, pero ya cuando entramos al nivel superior, ya estamos más grandes. Ya tenemos nuestros 21, 22, 23 y ahí para arriba. Entonces yo cuando entro a esta escuela, más bien, cuando entro de maestro en esta universidad, pues los veo bien chavitos. Porque pues un chavo de promedio pues entra como de 18 hasta 17 a una carrera. Pues entran muy chavitos. Y mi shock fue como de decir, ay, bueno, yo entré más grande, o sea, como con otra ideología, ¿no? Entonces, eso es un poco de la diferencia entre una carrera normal, en donde acabas a los 23 o 22, y una carrera de música que es más larga. Y es más larga porque consta de 12 fases o etapas, que es el propedéutico de 3 años y la carrera, que es de 4, como todas. De hecho, si tú eres muy bueno, muy chingón y todo, a los 18 que entras a una carrera y entras a la licenciatura, pues realmente sería la misma experiencia. La realidad es que en México no pasa eso. O sea, en México la educación musical y artística, como sabemos, pues no es una carrera, no es un espacio de verdadera producción aquí, o en donde se apoye, donde el gobierno apoye o la sociedad apoye el arte ni el deporte. Entonces, es una labor personal de cada uno que si quiere estudiar música, pues se tiene que preparar por su cuenta. Generalmente en Alemania, en Rusia, en estos países, pues desde el kinder ya saben solfear, ya saben lo que estamos aprendiendo nosotros a los 17, 15, 16, 17, ellos lo aprenden en el kinder. Imagínate ese desfase que hay, ¿no? Entonces, el propedéutico, pues ya cuando lo empezamos a estudiar generalmente ya más grandes. Y son 3 años curriculares para hacer la carrera. O sea, bueno, en mis tiempos, cuando aplicabas ya para el superior, o sea, para la licenciatura, tú tenías que corroborar 3 años de estudio, que era el técnico de la nacional. O si tú querías ser muy bueno y sin hacer el propedéutico podías revalidar esos 3 años a través del examen, también lo podías hacer. O sea, te pueden hacer un examen para ver si eres lo suficientemente bueno. Exacto. Ok. Exacto. Entonces ya cuando entras a la carrera, pues entras ya de los 20 y tantos, y cuando acabas la carrera y si eres constante, pues acabarás a los 24, 25, pero la UNAM ya sabemos que ahí puedes hacer una carrera en 30 años si quieres, entonces luego sales más grande, cosas de la vida pueden pasar, como yo que me fui a Jalapa, entonces, pues sí, la carrera se puede hacer tan larga o tan larga como tú puedas o quieras. Ok, y terminando el propedéutico fue que decidiste que no te ibas a ir por etnomusicología. No, desde antes. Desde antes. ¿Qué tan antes habías decidido? Pues como al año. Al año. Sí, dije, no, sabes que ya. Todo suma, la verdad todo suma, y en esta etapa de mi vida me doy cuenta de eso, o sea, que no hay cosa que hagas que no valga la pena y que no sume en tu vida después, al futuro. Entonces eso sí marcó en cierto nivel lo que soy ahora y la manera de lo que creo y cómo me expreso y lo que digo y lo que percibo, por ahí tiene que ver, o sea, a pesar de que lo haya dejado, pues hay parte de mí, ¿no? O sea, la música que yo escribo o que yo compongo o que yo arreglo o que yo toco, es música que tiene que ver con el folclore. Y la arreglo a mi manera, pero todo tiene que ver con eso. Y sería negar que no tiene que ver con esta parte de mi vida. Ok. Y bueno, terminando esa primera etapa del propedéutico, entraste a estudiar jazz. Sí. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, ahora lo que quiero es jazz? Mi vida siempre ha sido como de decisiones como que se me ocurre en el momento y digo, ya, o sea, esto es lo que voy a hacer ahora. Y así ha sido, ¿no? O sea, todo lo que persigo no me lo medito mucho. Y en algún punto se me hizo lógico la música clásica, y el estudio de la música clásica es muy importante. Te da un bagaje impresionante, una perspectiva muy amplia de lo que es la música. O sea, sí se ve la diferencia entre alguien que estudió música clásica y alguien que no, aunque no se dedican a la música clásica. O sea, por cómo se transforma al estudiante. ¿Qué te estaba diciendo? ¿Por qué jazz? Sí. Entonces,
la música clásica me estaba brindando todo eso, pero sí necesitaba algo distinto, ya como para dedicarme, o sea, ya dedicarme así, sentarme 8 horas a estudiar algo, sí, no, o sea, sí era demasiado. Entonces, fue cuando descubrí el mundo de los maestros particulares, que yo soy también uno de ellos ahora. Y por mi cuenta, en esa etapa empecé a buscar maestros particulares, y es cuando también te das cuenta que el músico vive lejos. Mis maestros de música han vivido en Naucalpan, el Rosario, en esta zona del Metrobús que va hacia el sur, que ves lejos. En los periféricos. Por esas zonas, ¿no? Entonces también fue una parte de un choque o pues una perspectiva de la vida, ¿no? Porque ya estar tratando con músicos profesionales, ¿no? Porque ir a la Nacional pues está bien bonito, está la escuela en Coyoacán y ya llega tu maestro, pero una cosa es eso y otra cosa es ir a la casa de un músico. Y yo, pues como chavo, pues me las aventaba, o sea, yo decía, pues yo voy hasta donde tenga que ir con tal de conseguir la información, con tal de estudiar, ¿no? Y eso es algo que también te moldea. Y empecé a estudiar jazz por acá, y mi maestro Emanuel Mora, mi último maestro particular, me habló de Jalapa, de la Universidad Veracruzana y el movimiento Jazzub, que era una escuela nueva que estaba aceptando músicos, estudiantes más bien. Había oportunidad porque pues aquí en la Ciudad de México la escuela superior pues es una escuela un poco amañada donde entra el más chido, pero o sea, hacen examen miles y entra uno, ¿no? Y ese uno pues ya llega tocando impresionante, o también entra aquel dedazo, o entra, ¿sí puedo ser así político? Puede ser como... entra que el dedazo, entra el amigo de no sé quién. Entonces yo cuando quise entrar a esa escuela, llevaban creo que 3 convocatorias sin abrir guitarra. O sea, que no sabía la convocatoria para entrar a guitarra. O sea, ni siquiera había chance de poder estudiar en esta escuela, la escuela de jazz de aquí de la ciudad. Okay. Entonces para mí creo que fue muy claro en ese momento que lo que quería hacer era estudiar jazz, e irme a estudiar jazz, buscar a donde tuviera que estudiar. Que finalmente se empezó a mezclar con mi vida deportiva en ese entonces, mi vida corporal. Empecé a recibir una educación corporal, empecé a estudiar artes marciales y en un punto sí tuve que decidir, me estoy adelantando un poco, pero sí tuve que decidir si quería seguir con esto de las artes marciales de manera seria aquí en la ciudad o irme a estudiar a Jalapa. Ok, eso pasó. O sea, sí se estaba tornando muy en serio las artes marciales. Ojalá sí. Porque lo tengo anotado aquí, cómo ha sido tu evolución en tu relación con el cuerpo, con lo corporal. Cómo ha ido cambiando, de que te has ido dando cuenta. Ahorita que mencionas eso, creo que entra perfecto. Sí, bueno, en ese entonces, por ejemplo, pues yo tenía un sobrepeso gigantesco, ¿no? O sea, yo estaba muy gordo. Y no está chido estar gordo. O sea, tan fácil como eso. No por es complicado vivir, simplemente, o sea, subir las cosas, subir las escaleras es difícil, atarte los zapatos es difícil, caminas tantito más rápido y el corazón se te acelera, pues no es como que yo tuviera mucha autoestima. Para mí sí fue o sea, tengo que empezar a mejorar estos hábitos de alguna u otra manera. Y mi razón eran las artes marciales en ese entonces. ¿Te acuerdas que solíamos comer mucha pizza en esa época? No, ¿y te acuerdas de las tortas El Tigre? Sí, claro, ¿cómo olvidar las tortas El Tigre? Muchas tortas gigantescas. Ya tienen un reto. Reto Tigre. ¿Qué cosa es que la tienes que acabar en media hora o algo así. Es una torta gigante, lo sé porque Ale Minero, un youtuber chido que es comedor profesional. Okay. De aquí, bueno, él es del estado, pero hace retos en toda la zona metropolitana. Fue allá al Soriana a acabar el reto y dije, no manches, yo estuve en esas tortas hace 15 años. Entonces sí, o sea, traté de reformar mi vida a partir de las artes marciales, que las artes marciales han impactado mi vida hasta el día de hoy. O sea, todo lo que se aprende, la marcialidad, o sea, el tener un maestro, respetarlo, el respeto a la clase, el respeto al espacio, el respeto a los compañeros, no tiene nada que ver con que también sueltas un golpe, tiene que ver con la vida, ¿no? Entonces, eso también me empezó a impactar de manera muy impresionante, porque de no tener una vida física, tener una vida física sana,
una vida física donde mi maestro me otorgaba un espacio seguro donde yo pudiera explorar, ¿no? Maestro Kiko Alfonso, de la Academia Sendo de Kickboxing. Llegué creo que a la 4ª cinta y también empecé a hacer boxeo con el equipo Bone Breakers de MMA de aquí de la Ciudad de México, en el gimnasio Roma. Entonces todo eso empezó a suceder. Entonces estaba estudiando jazz, estaba acabando el propedéutico, estaba con toda esta información, esta formación más bien marcial. Y yo empecé a es que yo soy muy clavado, y también empecé a hacer boxeo con un vato de Chapultepec, de aquí del bosque. Y ese vato me empezó a jalar y me dijo, yo doy clases en Polanco, ve un día, y fui. No había, o sea, yo cuando llegué a ese lugar en Polanco era en el Parque Homero, creo, enfrente de una iglesia. No sé si tú pues. Bueno, por ahí, un Polanco. Sí, no había nadie y ya me dijo, que era campeón, y ya éramos 2 vatos y yo, y todo su equipo, como a las 7 de la noche, oscuro. O sea, nada así chido pero es que a mí me valía, o sea, yo quería ir a hacer lo mío, y me acuerdo que hice sparring con él, porque el sparring es cuando te enfrentas con alguien, pero se supone que de una manera segura. Okay. O hasta cierto nivel, ¿no? Porque hay protección o hay cuidado hasta cierto nivel, ¿no? Hay gente que se mancha en el sparring y más bien pues nada más va a hacer daño a tu compañero, pero eso es el sparring. Y después de hacer el sparring, él me dijo, te digo, o sea, lo que puedo hacer las palabras de un maestro, ¿no? Me dijo, ¿no te gustaría debutar amateur? No manches, cuando me dijo eso yo así sentí una explosión interna, porque en ese entonces yo buscaba algo por qué valer, ¿no? Yo buscaba, sin yo ser muy verbal de eso, como que internamente yo buscaba algo que me hiciera querer vivir, o sea, como querer salir adelante o hacer algo chido. Entonces cuando me dijo eso, sí dije, no manches, estaría bien chingón, ¿no? O sea, dedicarse a los madrazos, no sé, estaría chido. Al mismo tiempo, en este equipo Bone Breakers de MMA, como empecé a bajar de peso, mi maestro de boxeo de ahí también me dijo, no, vas muy bien, vas bajando de peso, no sé qué. Entonces eso también me animaba mucho. O sea, yo estaba muy clavado, dejé el kickboxing. Ahí se quedó mi carrera de kickboxing en 4 cintas, o 3. Y empecé con el boxeo. Pero al mismo tiempo también ya acababa yo el propedéutico. Entonces sí fue como de, qué show, qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Obviamente, pues yo vengo de una familia chilanga promedio, o sea, como todas las que estamos acá, y mi mamá nunca me hubiera dejado de decir, ay, sí, lo que tú quieras, o boxeo o música, pues claro que no. Pero en mi mente de chavo yo decía, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Al deporte o a la música? Las 2 opciones preferidas de los padres, ¿no? Siempre. Sí. Así es. Y, o sea, hoy que ya pasó tiempo de aquel capítulo en tu vida, ¿cómo crees que haya impactado tu relación con la corporalidad en tu relación con la música? Hay niveles de conciencia en la vida, ¿no? O sea, una persona que está sentada meditando se puede ver exactamente igual que una persona que está sentada en el metro. Y los puedes comparar. Y tú puedes pensar que están teniendo la misma experiencia, cuando realmente de manera interna tienen una experiencia completamente distinta, ¿no? Entonces, yo cuando empecé con la música, para mí era algo artístico, era algo de virtud, ¿no? Algo de demostrar, algo de mucha presión, de ser muy bueno, ser el mejor. Pero mientras fue pasando el tiempo y fui explorando otras expresiones, me fui dando cuenta que la música es una ventana por cómo una manera de interpretar la vida. O sea, a través de la música tú puedes aprender lo que es el autoconocimiento, el ser autodidacta, la perseverancia, el ser piel fuerte, ¿no? Porque tienes que ser duro, porque hay muchísimos juicios. Entonces es una perspectiva de la vida. A través de la música yo he aprendido otras cosas que ya no tienen nada que ver con la música de manera general. La gente puede decir, por ejemplo,
un parado de cabeza. Si quieres, luego al rato hablamos del parado de cabeza, pero para mí un parado de cabeza es igual que aprenderme un arpegio, y así lo abordo. O sea, para mí la música ha sido una perspectiva de ver la vida. Y hablando del movimiento, hay mucho movimiento en la música, o sea, todo lo que tiene que ver con coordinación, disociación, elementos del oído, ¿no? De la postura, del reconocimiento del ritmo, es muy físico, muy físico. Entonces, como te digo, o sea, alguien puede estar tocando, no sé, la romanza, ¿no? Una canción muy fácil de guitarra clásica, y simplemente estar tocando la romanza, o alguien puede estar tocando la romanza y tener todos esos conceptos presentes. Entonces, son niveles de conciencia. Y si esos niveles de conciencia están en tu práctica, pues tu exploración es otra, ¿no? No sé si me explico. Ok. O sea, como que la medida en la que fuiste tomando conciencia de estos fenómenos dentro de ti, de tu movimiento, de tu cuerpo, expandiste también tu noción acerca de la música. Sí. Y ahora que mencionabas, ya que tocaste el tema del ritmo, porque ahí creo que aparece, creo que se asoma, ¿qué entenderías hoy por ritmo? El ritmo es una capa del movimiento, ¿no? Es una forma de entender el movimiento, es una forma de entender el espacio y su relación con el tiempo, ¿no? Hay ritmo en todo, hay ritmo en el corazón, obviamente, hay un ritmo en la lluvia, hay un ritmo en el caminar, hay un ritmo, o sea, cuando tú estás manejando en la bici o en el carro, lo que tú quieras, hay un ritmo para entender al carro o el vehículo que tienes frente. ¿Qué es lo que, te lo has preguntado? ¿Qué es lo que hace que no choques entre uno y el otro? ¿Qué es lo que te hace que no choques? Ese void, ese espacio, ¿qué es? Es ritmo. Eso es ritmo, hay un ritmo ahí. Tú tienes que entender al otro. Porque si tú tuvieras un déficit ahí como neuronal, que no sea capaz de detener estos ritmos, tú chocarías. Es probable que llegues y choques. Ese entendimiento de ese espacio es ritmo. ¿Por qué? Porque están en movimiento. Entonces es una forma de entender el movimiento, el tiempo y el espacio, ¿no? Hablando de la música, pues evidentemente hay diferentes pilares de lo que es el ritmo, pero está el ritmo en la música, en la danza, en las artes marciales, el timing, ¿no? O sea, cómo es que McGregor es más de MMA, pero cómo es que McGregor le dio el hook a José Aldo para poderlo noquear con un golpe. En el primer round, en los primeros 13 segundos, por el timing, o sea, la sensación del cuerpo del oponente, y esa posibilidad de entender todo eso de manera muy compleja, ¡pam!, colocar el golpe. Timing, ritmo, ese entendimiento. ¿Y ese entendimiento en dónde sucede? O sea, no sucede a nivel consciente, ¿o sí? Sí. ¿Cómo sucede? O sea, ¿dónde se manifiesta? Sucede a nivel kinético, o sea, como del cuerpo. Por ejemplo, mi maestro actual de box y la gente los estudiosos del deporte de combate, te hablan de que entre peleador y peleador hay como un círculo. Y ese círculo es como el espacio entre uno y el otro. Y ese círculo pues se siente. Entonces un buen peleador sabe cuando está en distancia para atacar y que puede pegarle al otro. Es la diferencia entre un amateur y un profesional, que entienden esa distancia. Y esa distancia es entendimiento kinético, o sea, corporal. Es una manera de entender el ritmo. O por ejemplo, cuando botas una pelota. O sea, es un entendimiento como corporal, neuronal, fisiológico, o sea, como que no te lo puedo explicar así como exactamente de dónde viene, pero sí me consta que es eso, ¿no? Es como andar en bicicleta, que es algo que aprendió tu cuerpo. Sí. O sea, que no se olvida porque Sí. lo Es una estás habilidad, haciendo es una habilidad. con el cuerpo. Exacto, es una habilidad. Ok. Hoy en día estás de lleno en el tema del ritmo. Sí, cuando se me ofrece la oportunidad. Yo por mi cuenta exploro expresiones del ritmo, y cuando se me ofrecen foros
o plataformas para poder hablar de esto, sí, estoy de lleno en estos temas. Y lo abordo desde todos estos pilares que te hablo, o sea, los objetos rítmicos como puede ser una pelota, una clave musical, un metrónomo, pero también la reacción, el timing, te digo, o sea, el timing del boxeo, o sea, como que trato de abordarlo desde todos estos puntos, la danza, la música obviamente, la palabra, en la poesía hay mucho ritmo, ¿no? Sí. O sea, tiene que existir. Y actualmente en el freestyle, ¿has visto esas batallas? Ajá, Enteramente ritmo. tienen que tener, ese es el flow, ¿no? Sí. Precisamente es el flow, el cómo te montas Exacto. en el beat, Exacto. cómo entras en el beat. Exacto. Y cuando me estabas platicando, bueno, hace poco que comentamos acerca del taller de ritmo, me mencionaste que el ritmo estaba presente en todos los aspectos de la vida, o sea, que el humano cotidiano convive día a día con el ritmo. Sí. ¿Dónde encontrarías esa, o sea, en la vida normal de un individuo que se levanta y que no precisamente tiene este concepto presente, en dónde está interactuando? ¿Cómo puedes saber tú como ser humano cómo está tu relación con el ritmo? ¿En qué lo ves? ¿En cómo lo sientes? ¿Cómo lo tienes presente? O sea, ¿qué mejoras en tu vida o qué cosas se ven afectadas en tu vida a raíz de tu relación con el ritmo? Uh-huh. Creo que a nivel corporal, o sea, cuando el ritmo se hace cuerpo, ya crea un nivel de conciencia y por ende de control del cuerpo. Tal vez no sea muy evidente, ¿no? O sea, pero en la manera en cómo lo relaciono mucho, por ejemplo, con el baile. ¿Cuántas personas no sufren de ansiedad social porque no saben qué hacer cuando ponen el cabello dorado? Vaya que sí. O cuando tienes que sacar a bailar a una chica, ¿no? O esos momentos de inseguridad surgen por esta falta de conciencia corporal del ritmo, o sea, del beat, de cómo es que te relacionas con ese elemento que es la música. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y este dominio del cuerpo, pues se puede ver en tu andar. Dicen que el caminar, o sea, la manera en cómo caminas es el testigo de toda tu vida. Ok. O sea, tú cuando ves a alguien caminar, te puede decir mucho de su vida, de por qué, de lo que ha hecho a nivel corporal. Tú fíjate cómo camina una persona, ¿no? Encorvada, de derecha, de lado, ¿no? Entonces tiene también un poco que ver con eso, o sea, con la manera en cómo anda, la manera en cómo entiende el cuerpo, perdón, el entorno, cómo se relaciona con el entorno. De alguna manera como que brinda seguridad en un nivel corporal, pero digo, sí, corporal, pero muy sutil. Es sutil, es una cosa, son sutilidades. O sea, tal vez si alguien que trabaje estos conceptos se puede ver igual que alguien más, de manera general, pero ya cuando empiezas a interactuar, cuando empiezas a relacionarte. Por lo que me dices, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con cómo te relacionas con el espacio, con Exacto. los otros objetos. Sí, sí, sí. O sea, a la hora de hablar, a la hora de... Sí. Pues como bailar, pero con la vida. Exacto, exacto. Ok. ¿Y cómo cómo lo trabaja la gente? ¿O cómo se vuelve consciente de esto? ¿Dónde lo busca? ¿Dónde lo encuentra? Conmigo. En mi curso. Conmigo en el curso. Antes que el ritmo, me gustaría hablar o tomar el concepto del movimiento. Por favor, hazlo, está aquí apuntado. Entonces, bueno, ¿qué es el movimiento? Pues todo está en movimiento, todo, absolutamente, hasta los planetas y todo, todos los seres, todos los elementos están en movimiento, ¿no? Entonces, estudiar el movimiento es estudiar la vida. No existen maestros de movimiento, porque ser un maestro de movimiento es como ser un maestro de vida, de la vida. Es como, nadie va a llegar a decir, soy el maestro de la vida. O sea, que nadie, o sea, todos somos estudiantes del movimiento. Nadie puede dominar el movimiento. El movimiento es extenso, extensísimo. O sea, no puedes dominar todo el movimiento, ¿no? Hay maneras de entender el movimiento. Hay pilares o capas de entender el movimiento. Un pilar sólido es el ritmo. Entonces, a través del ritmo comprendes el movimiento corporal, ¿no? Social, muchas expresiones del movimiento. ¿Cuál era la pregunta?
el movimiento, hablar acerca del movimiento. Sí, pero ¿por qué? Porque antes de hablar del ritmo teníamos... Sí, pero ¿por qué? Pues porque estamos... Porque Porque aquí hubo algo de ritmo, ¿o no? ¿O me equivoco? Aquí sucedió algo. Sí, aquí sucedió algo. Aquí sucedió algo, a ver, analízalo desde tu punto de vista. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que... me preguntabas que... ¿Cómo puedes tú estudiar el ritmo, no? O sea, ¿desde dónde? ¿Cómo te vuelves consciente de él? ¿Cómo lo encuentras Ajá. en ti? ¿Cómo lo empiezas a trabajar? Entonces, justo, o sea, estudiar el ritmo es estudiar el movimiento, estudiar como conciencia corporal, estudiar aspectos como la fuerza, como la coordinación, como la disociación, ¿no? Entonces, cualquier elemento que tenga que ver con movimiento, de manera inconsciente empieza a practicar el ritmo. Inclusive hasta hacer un peso muerto, de un ejercicio de pesas, necesitas ritmo, o sea, necesitas entender cómo es el ritmo. Y a partir de eso, dependiendo del nivel de conciencia del practicante, si entiende que hay un ritmo, va a poder aplicar ese entendimiento, ese concepto abstracto en otras cosas que tengan que ver con el ritmo. Y si tienes un guía, pues mejor. O sea, si el guía te dice, para poder hacer este paso de salsa, imagínate que estás haciendo un shuffle de box. Entonces, si el practicante ha hecho box, lo va a poder relacionar. Y aunque no sepa que está estudiando ritmo, lo está estudiando. Es como labor del maestro hacer obvio estas partes. Es como decirle, es que, bro, tú has hecho box 5 años de tu vida. Tú sabes estos movimientos dotados de ritmo. Entonces, a través de estas prácticas, tú puedes empezar a entender el ritmo. Evidentemente, te digo, son niveles de conciencia. Tú tienes que tener ese nivel de conciencia de qué estás practicando, ¿no? O sea, de que cuando estás freestyleando, por ejemplo, saber entender que hay un ritmo y que ese ritmo te puede ayudar a entender otras expresiones, como el bote de una pelota, como el malabarear una pelota, como estudiar una canción. Si hay niveles de conciencia suficientes, tú puedes llevar este concepto del ritmo a cualquier otro elemento. Entonces, realmente todas las prácticas físicas del ser humano tienen ese ritmo. Es importante simplemente el nivel de conciencia. Y que este ritmo realmente estudia una capa más grande y más general, que es el movimiento. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, hablando de movimiento, ¿cómo ha sido tu camino en evolucionar tu conciencia acerca del movimiento? Ido Portal. Ido Portal es... El movimiento siempre ha existido. Siempre nos estamos moviendo, pero... Ajá. Y el estudio del movimiento también siempre ha existido. Desde la danza, la danza es una disciplina que estudia mucho el movimiento. Más allá de la danza, o sea, como que sí hay estudiosos del movimiento a través de la danza. Está el movimiento somático, el doctor Feldenkrais y diferentes expresiones. Pero el Ido Portal, la persona que empieza a organizar y a hacer como más evidente y más evidente el estudio del movimiento. Ido Portal es un israelí, pero que hizo capoeira desde no sé cuánto tiempo y que empezó a estudiar diferentes disciplinas, y lo que empezó a entender es que hay como conceptos generales. Alguien que estudia movimiento es un generalista, alguien que estudia una disciplina es un especialista. Y él empezó a entender estos conceptos, los empezó a divulgar a través de sus estudiantes. Entonces esta persona justo empezó a extraer como qué es lo que une una disciplina con la otra. Es la fuerza, la flexibilidad, la movilidad, el trabajo en pareja. Hay como diferentes conceptos que se pueden aplicar a cualquier otra disciplina. Entonces esta persona agarra cierta relevancia cuando aparece como el coach de movimiento de Conor McGregor en el 2013-2015, y es cuando esta información se viraliza. Y es cuando esta información me llega a mí. Y de alguna u otra manera, como que lo que dice me hacía mucho sentido. Creo que probablemente, aunque no lo hubiera conocido, mi camino hubiera sido algo similar. Porque todo lo que él decía me hacía lógica. Es como, claro, o sea, todo está en movimiento, el movimiento es vida, ¿no? O sea, si no hay movimiento, lo que no mueve se pierde, o lo que no mueve se debilita, en cualquier circunstancia. Entonces todos estos conceptos o ideologías que él compartía me hacían tanto sentido que lo empecé a estudiar y perseguir y entender y aplicar a mi vida, ¿no?
y empecé a explorar a través de la música, pero también de las artes marciales, eventualmente de la natación, del taekwondo, pero ya con esta perspectiva del movimiento, o sea, con una perspectiva generalista, ¿no? Tú puedes pasar toda tu vida estudiando todas las disciplinas que quieras, pero si no este nivel de conciencia general, vas a empezar desde cero en todas, porque no vas a tener como este bagaje. Pero si tú entiendes qué es lo que a nivel general se está afectando en ti, en todas las prácticas en las que te desenvuelvas, vas a poder aplicar esos mismos conceptos en otras cosas que hagas. Es lo que mencionas, ¿no? Si entiendes lo que sucede en ti a la hora de estar boxeando, lo puedes aplicar a la hora de bailar, lo puedes aplicar a la hora de trapear el piso. Y a la hora de vivir, respondiendo a tu pregunta de cómo se ve el movimiento en la vida cotidiana. Es a través de estos conceptos. Ok. Creo que creo que me vas dibujando un panorama más claro. Te pregunto tanto al respecto como del ritmo del movimiento, así como porque tengo una genuina intención de clarificar esos conceptos. En el momento cuando tú tuviste cuando tuvimos la oportunidad de que me dieras clases de ukulele, ¿no te acuerdas que Sí. tuve personalmente muchas dificultades a la hora de agarrar el beat de las canciones? Sí. Entonces, eso ha despertado en mí una pregunta clave, ¿no? Como, bueno, ¿qué cosa no está funcionando? O qué cosa no estaba, en ese momento no estaba funcionando bien. Es social, o sea, no nos dejan gatear. O sea, ya en cuanto sabes caminar, ya no te dejan gatear, ya es algo malo. No te dejan explorar, no te dejan pararte de cabeza como de niño, no te dejan estar descalzo, no te dejan gritar, no te dejan cantar. Al contrario, o sea, entras a un kinder y estás ya desde el kinder ya sentado. O sea, ya ni siquiera puedes tener esta flexión natural del niño. Tú ves un niño, una niña, cómo se sienta, y se sienta en una squat profunda. Y si los niños no están en una silla, ellos son su silla. Tú ves un niño, cómo explora. Un bebé, un niño, puede usar un pasamanos sin ningún problema. Tiene la salud de los hombres perfecta. Intenta que alguien de 25 lo intente y no va a poder hacer ni 2 pasamanos. Entonces, desde niños nos empiezan a inhibir todas estas nociones corporales sociales. ¿Estoy en lo correcto? Háblame de ti. ¿Qué tanta relación tuviste con el cuerpo de chico? El recuerdo que tengo de niño y mi relación con la actividad física no me gusta. ¿Cuántas veces bailaste? Las que me obligaron. Es social. O sea, toda esta falla con el cuerpo. Y es curioso, o sea, digo, no soy sociólogo ni etnomusicólogo como para poder hablar de esto, pero sí siento que, por ejemplo, los chavos que aprenden a bailar salsa desde chiquitos son más seguros. Totalmente. Son más seguros, o sea, tú ves a un sonidero y todo ese movimiento que sucede, ahí hay una cosa social, cultural, fisiológica, así intrínseca. Intrínseco como el Roberto Martínez. Pero en serio, sí, o sea, eso es lo que falla. Y yo lo veo en todos mis alumnos, es como, dependiendo, y es cuando te digo que todos estos conceptos generales se aplican en la vida. O sea, yo cuando veo que alguien neta no jala en el instrumento, o cantando, es como, este vato no ha bailado en toda su vida. Este vato casi no habla en público. Este vato seguramente no corre. Ahí se ve todo lo que estoy tratando de compartir. Y entonces, si jalas ese hilo, o sea, ya que encuentras la dificultad en la danza o en la actividad física, eso si jalas ese hilo, te va a llevar entonces a cuestiones de personalidad o cuestiones de entorno, de relaciones. Sí. Va a ser muy difícil que encuentres a un vato, un boxeador o un breakdancer y que esté haciendo cosas bien impresionantes y que después no quiera bailar cabello dorado. O cosas, o sea, el movimiento afecta también a nivel psicológico y emocional. Sí, porque pasan muchas cosas a nivel psicológico, emocional, a la hora de que ponen caballo dorado. Sí. O sea, a la hora que que eres el güey que no sabe bailar caballo dorado, ese no entender qué está sucediendo
te habla de un relacionarte con el entorno. Exacto. Entonces, si no estás entendiendo cómo está funcionando el entorno, pues te habla de cosas profundas a nivel psicológico, Sí. de la relación pues con todo, o sea, con la vida en general. Sí. O sea, de entrar en el flujo, de entrar en el movimiento. Ahí está. Si no, muchísima gente no sabemos ver el cabello. De hecho, yo cuando solicité, perdón que hable mucho de escuela en la que yo doy clases ahora, pero Dale. yo cuando entré cuando escribí mi primer correo, lo primero que puse es taller dedicado a personas que se sientan arrítmicas. El grueso de la población le puse entre paréntesis. Porque te aseguro que muchas personas se sienten arrítmicas. Y hay muchas personas que no necesariamente quieren ir a aprender tango, o salsa o merengue para entender el ritmo, pero hay mucha gente que quiere entender el ritmo. Yo cuando empecé mis talleres, mucha gente me escribía. Y sí es un taller un poco inusual, porque es un taller de ritmo. O sea, el ritmo como concepto universal. O sea, no vas a ser músico, no vas a ser bailarín, no vas a ser boxeador, no vas a hacer nada. Porque yo no soy nada de eso. Bueno, sí soy músico, ¿no? Pero no soy nada de eso. Más bien trato de sacar el concepto, así extraer el concepto y lo expongo. Y aún así, a pesar de que no es muy obvio lo que yo trabajo, mucha gente se interesa, porque le pega a esa necesidad que tienen esas personas de decir, es que sí quiero aprender a sentir el ritmo, sí quiero tener más soltura en el cuerpo, entender esos movimientos sin querer bailar. Me veo que hay mucha necesidad de muchas personas que quieren entender el ritmo sin ser bailarines o músicos. Se ve en la vida, siempre que ponen cabello, ¿no? en cada regreso se pone el caballo dorado. Y, o sea, ahora me pongo a pensar. Hablando, por ejemplo, desde mi propia experiencia, que hoy chance no podría bailar caballo dorado. Podría bailar otras cosas, chance caballo dorado. Si tal vez no estoy todavía en ese lugar donde ya puedo bailar caballo dorado, pero ya puedo bailar otras cosas. O sea, me acuerdo que cuando yo aprendí a bailar por una decisión firme, consciente, que dije, tengo que hacer esto por mí, por mi vida, y voy a meterme a clases de salsa. Bueno. Sí, así decidí, como ya, se acabó. Aquí se acabó tu rítmico. Aquí se acabó. Y me metí a unas clases de salsa con otros amigos que tampoco sabían bailar y que estaban en esta firme convicción de que no iban, o sea, de que ya se habían acabado los días de ser el que no baila con nadie en las fiestas. Terminé en esa experiencia de clases de salsa, no siendo un gran bailarín de salsa, pero identifico que alcancé a sistematizar como una cierta gama de movimientos. O sea, mi cuerpo se los aprendió. Y son como 4 o 5 movimientos que son con los que ya. Ya cuando dijiste, ya. Esta parte de mi vida, check. Ajá, o sea. O sea, como que ya solo les pongo switch, así como de. Es esta vuelta. Pero todavía no me siento como. O sea, Mr. Swanky, ¿sabes? que vayas por la vida surfeando con el ritmo. ¿Y por qué te estaba contando? No sé. O sea, me dijiste que con tus compañeros entraste y te aprendiste esos pasos. O sea, sí noté significativamente al salir de esa experiencia de aprender salsa, como de inmediato hubo un cambio social significativo, muy significativo en la vida. O sea, ya solamente teniendo esos 3 cambios de 3 pasos que ya me sabía, que la fecha los iba aplicando igual. Pero ya la percepción con la que abordas las situaciones cambia. Y tu nivel de confianza incrementa. Entonces, o sea, ¿cómo pensarías tú? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia o cuál ha sido tu análisis desde lo que has enseñado, desde lo que has vivido, pues en las mejoras en cuanto a calidad de vida que involucra el acercarte a esas cosas, como el ritmo y como el movimiento? Pues, o sea, siento que mucho de esto, o sea, por ejemplo, me gusta este caso que tú me expones, que es el tuyo. Porque, por ejemplo, a partir de esta seguridad, yo como maestro
o como ser humano, la encaminaría a sigue aprendiendo más. Tal vez no salsa, tal vez ahí está tu check, pero sigue aprendiendo más expresiones. O sea, esta seguridad de la que estamos hablando, quiero ser muy puntual que no es una seguridad de que ya puedes resolver cosas o de que ya eres un chingón. O sea, no es una seguridad de que soy un chingón, es una seguridad de que quiero más, quiero seguir aprendiendo más, quiero seguir todavía desarrollándome más, quiero seguir que me cueste esta mentalidad de estudiante, ¿no? Esta mentalidad de aprendiz, siempre tenerla, ¿no? Y todas estas prácticas te desarrollan eso. O sea, esto de tener un propósito de las cosas, ¿no? Es profundo, o sea, es... Yo mismo, o sea, no soy el más grande bailarín, pero sí que me puedo empezar a relacionar cada vez más con lo que me pongas, ¿no? Porque de alguna manera son como los idiomas. Es un buen ejemplo. O sea, hay gente que aprende un buen de idiomas y cada vez le hace más fácil. Y si tú le preguntas, ¿cómo le haces? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero pues lo logran. Es lo mismo. O sea, hay tantos lenguajes con los que te puedes empezar a explorar, que eso no significa que tú seas bueno en lo que sea que te pongan. Lo que significa es que vas a tener herramientas para estar dispuesto a aprender. Entonces, estas prácticas yo lo que fomento es que tengan esa orientación de siempre estar aprendiendo y siempre como que tener esa hambre de querer aprender. Por ahí va, ¿no? Nunca dar, o si das un check pequeño, nunca dar un check gigante, ¿no? O sea, si ya te sabes esos 5 pasos, pues tratar de aprenderte con esa misma iniciativa que tuviste de quererte aprender unos pasos de salsa, pues aprenderte unos pasos de, no sé, aprender a malabarear. Okay. Un buen maestro te podría justo extraer, bueno, tal vez te falte 5 pasos de salsa, son muy pocos, pero un buen maestro te podría explicar qué relación hay entre tu bagaje de salsa y el bote de un malabar, con una pelota, con 2 pelotas. Un buen maestro también te puede explicar esa relación con el combate, ¿no? O con la natación, o sea, que el ritmo que se necesita para poder mantener, o con la respiración a la hora de meditar, ¿no? Ok, y bueno, todos estos conceptos me imagino que los hilas en tu clase ahora que eres maestro. ¿Cuál es el título formal de tu asignatura? La que doy ahorita, meditación y conciencia corporal. ¿Y qué nos puedes platicar acerca de este programa o de esta propuesta? Pues la verdad es que se me hace, o sea, sí viene desde el privilegio, o sea, también no hay que hablar las cosas como son, pero sí se me hace una iniciativa muy chida que una universidad seria se preocupe por el bienestar, que creo que es la palabra importante de este tema, ¿no? Porque hay tanta desconexión entre la persona, entre el alumno, el estudiante y el entorno, por tanta demanda escolar que tienen, que terminan hasta desconectados de la realidad y de la vida y solo viven por la escuela, entregas, y tienen niveles de estrés muy altos y no se desarrollan fuertemente a nivel personal, que es importante. O sea, tú cuando estás en una carrera, bueno, más bien en el ámbito profesional, pues ya vale poco realmente muchas de las cosas que aprendiste en la carrera. Tiene que ver mucho también las habilidades sociales o personales, intrapersonales que tienes. Es más, cuando tú tienes en un empleo, por ejemplo, y hay 2 candidatos y son igual de buenos, igual de buenos. Finalmente yo siento que por el que van a optar es el que tiene estas habilidades intrapersonales. Si ya están iguales, se van a decidir por quién es el que se relaja en momentos de estrés, quién es el que genera sociedad, quién es el que es líder. Estas herramientas que no hay una materia de ser líder, ¿no? Los soft skills, ¿no? Que les llaman. Soft skills, exactamente. Entonces se me hace muy chido que esta escuela se preocupe por el bienestar a través de la meditación y la conciencia corporal. Y es dotar a los chicos de herramientas. Es difícil, porque te digo, o sea, los chavos, pues tú lo viviste también, ¿no? O sea, tú sí entraste a tu edad para la escuela, pues son chavos de 19, 20 años, decirles, ¿sabes qué? Quédate quieto 5 minutos. No van a poder. Este mundo no te permite estar quieto ni un momento. Y la mente de manera natural está hecha para procesar. Entonces es complicado, es un reto
entender que la clave está en la quietud, en el estar en el estado presente, ¿no? Buscar ese bienestar a través de la presencia, a través de la conciencia, ¿no? Es un reto enseñar a la gente tan joven estos conceptos, pero pues de eso se trata la materia. Entonces, de eso va, de dotar a los chicos de herramientas intrapersonales para que se puedan desarrollar dentro de su misma carrera, ¿no? Lo que se sabe bien, la carrera, bueno, más bien la Universidad Centro, pues es de diseño, moda, televisión, o sea, es como muy creativa. Y bien se sabe que mientras más estrés, menos creatividad. O sea, es muy difícil que se te ocurra una idea millonaria o súper creativa cuando estás en periférico peleándote con el microbús que se te metió, ¿no? Entonces es justo dotar a estos chicos de tranquilidad, más bien de presencia, de conciencia y por ende, o por efecto consecuente, de la tranquilidad. Entonces empiezas, o sea, el approach que le das empieza a partir de la quietud. Sí. De la meditación. Sí. Sí, porque para poder hablar de movimiento, que es como el yin, debe de haber una quietud, que es el yang. O sea, tú no puedes estar en movimiento toda tu vida. Es el complemento. Es el complemento, o sea, para poder estar en real movimiento tienes que también entender lo que es estar quieto. Y los beneficios de esto que te brinda la quietud. Que realmente cuando uno está quieto, no está quieto realmente, o sea, estar presente en el momento presente, en total quietud, pues la vista, tú cuando empiezas a lograr ese tipo de cosas, la vista se torna periférica. Empiezas a notar todo lo que ves a tu alrededor, sin tener que mover las pupilas. O sea, esta vista tubular de caballo que uno tiene cuando está estresado, desaparece completamente. Cuando uno está completamente quieto, empieza a tener esta escucha activa, capaz de escuchar capas muy sutiles, sonidos desde muchos lados. Cuando uno está completamente quieto, pues empieza a relajar muscularmente. La respiración se transforma. Y por ende, cuando la respiración se transforma, el estado químico de la persona se transforma, ¿no? Entonces es a partir de la quietud. Okay. Ahora que mencionaste esto del yin y el yang, del movimiento y la quietud, me remonta un poco. Hace poco empecé a correr. No sé si te acuerdas cuando íbamos en la prepa, así que no corría ni para alcanzar el camión, pero de las experiencias que he tenido corriendo, algo de lo que me he dado cuenta en mi poca experiencia de correr era de eso que decían de la mente, de lo que le pasa a la mente cuando corres. Hace poco por primera vez llegué a un punto en el que corrí más de lo que mi mente aguantaba. O sea, normalmente yo corría, o sea, ya estaba en un nivel de condición física en el que podía correr y pues estaba campechano, ¿no? Así pensando en cosas, en el súper, así. Sí. Pero hace poco ya llegué a un nivel en el que ya para seguir corriendo tenía, o sea, que la mente ya no aguantaba, ¿no? Ya se tenía que, entraba como en una zona de silencio para seguir como con el movimiento. Y era, o sea, era tener la quietud y el movimiento al mismo tiempo. Sí. Lo idóneo sería que lograras llegar a ese estado antes. Sí, correr con más ganas de Sí, con ese nivel de presencia. Entender que, por ejemplo, hablando de eso que dices, que es muy interesante, es exactamente lo mismo que un rosario hindú. Uh-huh. O sea, correr en ese ritmo, o sea, tienes que mantener un ritmo. Para poder correr y aguantar, tienes que empezar a correr y tener que haber una constancia, y esa constancia pues, la denominaré un ritmo, que es igual que una cuenta de un rosario. Y mientras más cuentas, más entras en el trance, ¿no? Es lo mismo que correr. Mientras más estás en este ritmo y en este constante vaivén, empiezas a entrar en un trance. Es exactamente lo mismo. O sea, yo te vengo y te digo, o sea, lo que tú estás haciendo es exactamente igual en ciertas capas a un rosario. Obviamente el jogging es más una meditación activa, el otro una meditación un poco más pasiva. Meditación al fin. Y, o sea, háblame un poquito de esta búsqueda que tiene disciplinas como el yoga, que es de ocupar, o sea, hacerte tan consciente de tu cuerpo que tu mente ya no tiene espacio para pensar en otras cosas. Bueno, antes de eso, pásame mi set. Entonces, Ahí está bien el cargador.
Antes de eso, no, de hecho no era lo del cel. Antes de eso, es muy importante mencionar. Poner aquí un separador de libros para que no se me vaya el pelo si se levanta. Es muy importante mencionar que cuerpo y mente no están separados. Cuerpo y mente ni siquiera es como que tengan una relación. Cuerpo y mente son una unidad indivisible. O sea, evidentemente la experiencia corporal y la experiencia física son distintas y por eso es que lo conceptualizamos de manera distinta o lo nombramos de manera distinta, porque son experiencias, sí, que el ser humano, el ser los experimenta de diferentes maneras, pero es lo mismo. Son capas, ¿no? Son capas de la experiencia. Y lo que afecta a uno afecta al otro. Somos el cuerpo. O sea, no es que tengas, cuando dices, ay, es que el cuerpo me traiciona. No. Somos el cuerpo. O sea, no es que tengas cuerpo. Eres cuerpo. Eres mente. O sea, hace poco yo estoy todo el tiempo como checando información de gente dedicada al movimiento. Y hay una estudiante y maestra en España que se llama Ana Besuslugova, Ana Bambú, más bien. Y ya tiene esta referencia muy bonita que dice que la mente y el cuerpo se pueden apreciar al mismo tiempo como esta moneda que giras al mismo tiempo y que se ven las dos caras de la moneda únicamente en movimiento. Es lo mismo con el cuerpo y la mente. Se pueden apreciar al mismo tiempo en su esplendor, funcionando en movimiento. Hablando por ejemplo, de estas partes del correr, pues es eso. O sea, al ejecutar el movimiento, empiezan a funcionar las dos. Lo que cambia es la experiencia, otra vez, o sea, el nivel de conciencia. Por eso te digo, sería idóneo que puedas alcanzar este estado desde antes. Pero no es que tu cuerpo y tu mente tengan que trabajar. Más bien es la conciencia. Es el nivel de conciencia y eso se entrena. O sea, si ya tuviste esa experiencia, ¿a los cuántos? ¿A los cuántos? ¿Minutos? ¿Kilómetros? Como a los 40 minutos. O sea, ojalá que poco a poco esa experiencia empiece a ser antes. Pero va a ser la conciencia, el cuerpo y la mente no van a hacer nada. Va a ser tu nivel de conciencia, tu nivel de conexión entre las dos, ¿no? El yoga, yo no soy yogi. He hecho yoga, pero yo no soy yogi. Pues justo fomenta esto, ¿no? Esta conexión entre la respiración. Es que la respiración también es clave. La respiración es esta llave que conecta ambas partes, la mente y el cuerpo. La respiración es esta estrategia para poder unirlas o hacer muy obvia la conexión. Entonces, justo a través del yoga y esta respiración, diferentes tipos de respiraciones, es que se hace evidente, se fortalece o se fomentan estas conexiones. ¿Es acaso porque la respiración, o sea, tu mente te llegan pensamientos y el pensamiento se piensa a sí mismo y sucede, pum? Sí. Y el cuerpo está funcionando en piloto automático también, o sea, no dices late corazón, sistema nervioso periférico. Pero sí puedes decir respira, inhala, exhala, sí. Eso sí lo puedes hacer. Entonces cuando controlas eso es como el sí. el regulador que tienes. Sí, sí. Y como todo está unido, sí. Si estás controlando cómo respiras, entonces eso te regula lo que estás pensando y cómo está reaccionando tu cuerpo. Exacto. Porque tu cuerpo reacciona a lo que estás pensando. Sí. No, y ahora, si tienes una respiración profunda o una respiración controlada, vas a empezar a tener esa conexión. Si haces una respiración consciente, no solo vas a tener esa conexión, sino vas a estar presente en el momento. ¿Me explico? O sea, es una respiración que entiendas bien, que el diafragma se expande, ¿no? O sea, ese nivel de conciencia, además de generar esta conexión, va a empezar a generar presencia. Es inevitable porque cuando la mente está hecha para procesar, o sea, la mente nunca se va a parar, nunca la vamos a poder parar, menos en este mundo occidental. Entonces la mente es fijar la atención, ¿no? O sea, ¿dónde fijas tu atención? Es el camino que tomarás en general. Entonces, si tu atención se fija en tu respiración y la respiración genera conexión, pues empiezas a hacer como caldo de cultivo de virtud del ser humano. No sé si haga sentido. Sí, o sea, en la medida en la que
tomas control de tu atención, porque como que la mente siempre está procesando cosas y siempre está mandándote cosas, están sucediendo pensamientos. Pero la atención es, esto lo leí en un libro que se llama Don't Believe Everything You Think, y dice, entre muchas otras cosas, que los pensamientos suceden, los pensamientos llegan, y esos son los thoughts, el pensamiento. Pero el pensar es cuando agarras ese pensamiento y le pones a darle vueltas. Exacto. Sí, acabo de escuchar un podcast que habla de eso que me estás diciendo. Y que, bueno, te hablaba de la clave, que era dejar los pensamientos que sucedan sin agarrarlos. Porque entonces ya te empiezas a pensar, y cuando empiezas a pensar, pues te empiezas a preocupar. Exacto. A debrayar. ¿Tú sabes cuánto dura un sentimiento, una emoción? ¿Cuánto dura un sentimiento? Segundos, máximo un minuto. Lo que sucede después es otra cosa. O sea, ya todos estos procesos, conceptualizaciones, comparaciones, ya tienen que ver con un estado del pensar, ¿no? Entonces ya cuando, por ejemplo, una situación, un sentimiento complicado, ¿no? Como que es primario, como el enojo o la tristeza, son sentimientos primarios. La mente lo que trata es de, justo, o sea, conceptualizar o comparar, ¿no? O sea, tu situación actual con cómo te gustaría estar en un futuro. ¿Y qué tienes que hacer para poder dejar de estar como estás? Y muchas veces lo queremos inmediato. O sea, ¿cómo puedo dejar de estar triste? Ya. Me voy de viaje, me compro un Lamborghini, no sé, lo que tú quieras. Eso es lo que hace que perdure en el tiempo. De ahí es el pensamiento. Pero el sentimiento dura segundos, es una reacción química. Es un estado, o sea, es como una señal. Entonces estas emociones, cuando perduran y son emociones complicadas, y estás todo el tiempo en esta búsqueda de solución, pues esta búsqueda de solución genera tensión. Y esa tensión interna pues genera, no sé, otro tipo de malestares, problemas de sueño, ¿no? O sea, depresiones, ¿no? Ya cuando estos sentimientos perduran tanto, pues nada puede perdurar tanto tiempo sin que haga daño, ¿no? Entonces, muchas de las veces estos sentimientos o estas emociones solo queda aceptarlas. O sea, no hay que buscar una solución porque tal vez no hay un problema desde un inicio, ¿no? O sea, el chiste es aceptar la situación, aceptar que el sentimiento y transitarlo. Exacto. A la hora de que uno le está buscando solución, estás creando el problema. Exacto. Y mientras más quieras esa solución, más te alejas de la solución o del propósito. O sea, es como la meditación. Si tú lees un libro de la meditación, dice, la meditación es esto. Y ya te sientes a meditar. Y mientras más estés pensando, ya es aquí, ya estoy en el punto. Mientras más estás pensando, si estás ya en el punto, más te vas a alejar del punto, porque realmente no hay un propósito. O sea, es hermoso porque es una práctica sin propósito, porque mientras más pienses en el propósito, más te vas a alejar del propósito en sí. Entonces mejor ni pienses en eso. Va por ahí. Sí, es un poco paradójico como todo en la vida, ¿no? Como esa cosa de la dualidad que justo para llegar no tienes que hacer, o sea, no tienes que ir, tienes que dejarlo. Y con las emociones, a la hora de, o sea, siento que lo que he descubierto hasta este punto de mi vida es dejar que la emoción suceda, o sea, transitarla, Sí. observarla y no buscar huir de ella. Sí. Y entonces, justo cuando dices que pasa ese tiempo que dura, entonces tu atención ya va a estar en otra cosa. Sí. O sea, si solo la dejas pasar, al rato ya vas a estar pensando en tu desayuno. Sí, o sea, disclaimer, o sea, esto es difícil. No voy a venir a decir que a mí me sale bien chingón y que yo puedo manejar mis emociones. O sea, es un trabajo de cada uno. Cada uno está en este proceso y cada uno se va haciendo mejor en esto, ¿no? O sea, a todos nos va a costar. Esto de dejar transitar un sentimiento es muy difícil, ¿no? O sea, a mí me cuesta, o sea, pero mientras tengas esta información y estos niveles de conciencia, mejor vas a poder lidiar con estos problemas. Es un hecho. Y creo que algo que me ha ayudado mucho es
es generar esa disociación de cuando llega la emoción, practicar el recordar que tú no eres esa emoción. O sea, tú no eres el que se está enojando, tú no eres el que se está poniendo triste, es algo que está sucediendo en ti, Sí. pero no eres tú. Y al ir como que reforzando esa noción constantemente, al menos es la forma en la que yo he sentido que he ido ganando terreno en esa situación. Que no es fácil, o sea, ahorita cuando venía para acá, pues obviamente me enojé Sí. en el tráfico. Sí, es lo que digo, o sea, es importante. Yo siento que es importante porque yo cuando veo videos de YouTube, como que les falta decir eso a las personas que hacen YouTube, o sea, hacen los videos, como que pareciese que ellos pudieran hacerlo. Que ya van a ir flotando. No hay que, güey, ajá, así. exacto, es como, no, o sea, estoy casi seguro que este vato se enoja cuando lo bolsean en el metro Chabacano, o sea, no manches. Sí, eso en el libro este que te digo, decía que no buscaras, o sea, al hablar del pensamiento decía, o sea, no busques que ya nunca más te enredes en el pensamiento, sino más bien que cada vez te sea más fácil salir de él. O sea, que esa es la verdadera Sí. clave. No buscar que no suceda, sino que cada vez te sea más fácil darte Claro. cuenta de que está sucediendo. Y también yo le llamo madurar, o sea, también cuántas cosas, por ejemplo, yo era un chico emocional, no sé si tú recuerdas cómo yo era, pero era muy emocional, muy... padecía mucho de males de amor y esas cosas, y eventualmente como que, pues ya lo dejas, o sea, cuando esas situaciones vuelven a pasar en tu vida ya después, como que lo dejas transitar y llega un punto en el que digo, ay, no manches, pues yo era así y ya no lo soy, o sea, como que es parte de la vida, ¿no? Aprender a aceptar las cosas y dejarlas ir. Y ahorita, ¿tú tienes 33? 32. Bueno, yo tengo 33, o sea, falta mucho por explorar, falta mucho por conocer y seguramente si nos sentamos en 10 años, otras cosas podremos hablar y otras conclusiones tendremos de todo esto de lo que estamos haciendo. Y bueno, para ir cerrando, para ir haciendo una síntesis de esto que hemos ido revisando, Sí. ¿En qué momento dirías tú que estás ahorita en la vida de Sergio? Pues mira, por ejemplo, este podcast es un buen ejemplo de lo que es mi vida, porque empezamos a hablar de la música y ya no hablamos de eso para nada, pues empezamos a hablar de otras cosas. No, y ni siquiera tú dijiste, vamos a dejar de hablar de música, simplemente así pasó. Y así ha pasado en mi vida, o sea, como no me quedé, o sea, yo soy músico y siempre voy a ser músico, o sea, aunque no toque una guitarra, en mis clases de ritmo yo soy músico, estoy siendo músico, o sea, mi background o la manera en cómo yo me expreso y me relaciono es a partir de la música. Y eso es muy importante decirlo, o sea, yo no necesito una guitarra para ser músico, no necesito cantar para ser músico, ¿no? Entonces estoy en esa etapa, estoy en ese momento en el que tal vez no sea un músico convencional, que toca en el café y el caimán lo explota. Pero soy el más músico que pudieras conocer. Solo que estoy tratando de explorar mi propio camino como músico. Y estoy tratando de explorar mi trabajo en sí. O sea, es que el trabajo del movimiento, descubrir el movimiento, es el descubrimiento de uno mismo. Y es en lo que estoy. Y yo creo que es en lo que estaré. Hace poco escribí un estado de... ¿Ves que ahora ya se pueden poner estados en Instagram? Pones Sí. comentarios y mañana será un gran día y así. Y puse esta reflexión, o sea, desde el 2020 que no me paro con un chingo de ganas de querer practicar. Te juro, diario me paro y decir, ya quiero practicar X cosa. Antes sucedía así, pero ahora, desde hace 20 años, desde el 2020, perdón, te juro que no hay día en el que neta no despierte con unas ganas tremendas de mejorar. Y esto mismo me ha dicho, pues, me ha hecho decirme a mí mismo, pues creo que es el camino, ¿no? O sea, si no puedo dejar de pensar en esto y estoy tan adicto a esto y invierto en esto y me esfuerzo en esto, pues creo que este es el camino, ¿no? Mi camino. No, las carreras, tal vez en otras carreras puede ser igual, no lo sé, yo solo estudié arte, pero en las carreras artísticas sí tienes mucho esto de, ay, ¿cuál es mi voz? ¿Cuál es mi papel en la música? ¿Cuál es mi papel en el arte? Y luego cuando están estos músicos impresionantes, súper virtuosos, que tocan súper cabrón, o estos
músicos que tienen un background muy cabrón porque sus papás fueron artistas y pueden componer impresionante, y te comparas con esas personas. Al menos yo decía, ay, ¿cuál será mi camino, no? O sea, si no estoy del lado de la fama y no estoy del lado de las giras, ¿de qué lado voy a estar, no? Seré maestro también, que me encanta ser maestro, pero... Y soy maestro, ¿no? O sea, yo soy más que otra cosa, soy maestro de música. Y una vez tuve en este mismo 2020, en esta misma transición desde el 2020 a la fecha, empecé a trabajar yo con pelotas. Y un día en el bosque, esto nunca lo he contado, pero en el bosque de Chapultepec estaba yo botando una pelota y la verdad es que casi me pongo a llorar porque en un punto sí dije, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, como que sí me entró esta presión social de decir, tengo amigos que están tocando ya en un bote, ¿cómo se llama? ¿En un ferry? ¿Cómo se llaman estos? En un crucero. En un crucero. Tengo otra amiga que ya tiene, bueno, otra compañera que ya tiene miles de seguidores en Instagram. Tengo un amigo que está estudiando el doctorado. Tengo otro amigo que... Y yo sí sentí una ansiedad de decir, yo estoy botando una pelota. Pero, y estas cuestiones, estas preguntas me las he hecho varias veces, ¿no? Es como decir, me da mucho vértigo, ¿no? Me da mucho vértigo porque, pues no es sencillo. No es sencillo, aunque para mí pareciera, no es sencillo quererse parar todos los días con la motivación de quererte comer el mundo. Pero pues, seguí adelante, o sea, no me importó ni mi propio pensamiento. Y ahora mi curso trata sobre el bote de la pelota. Y soy bueno, o sea, tengo cierto nivel para poder expresar los beneficios que tiene que ver un bote de la pelota. Y me encanta esta comparación de decir cómo es que algo tan sencillo como el bote de la pelota te puede dar muchísimo más que unas vacaciones en Acapulco por estrés, ¿no? Entonces yo estoy en ese punto de mi vida de descubrimiento, de exploración. Afortunadamente hay gente que se ha interesado en mi trabajo. Estoy muy dedicado a mi trabajo, a mi exploración personal, a mi trabajo físico personal o de la vida. Y afortunadamente hay gente que se ha interesado o se está interesando, y pues de aquí a para el real, o sea, seguir estudiando, seguir practicando, seguir descubriendo y sí, o sea, uno creyera que en serio no hay salida. O sea, uno creyera que lo que uno está haciendo no tiene sentido, o así como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poder articular estas cosas, este proyecto, esta idea? ¿Cómo la voy a poder realizar? Pero si eres constante y de alguna manera llega, ¿no? Y yo no creía en esto. O sea, porque mucha gente lo dice, ¿no? Tú échale muchas ganas, tú séle fiel y algún día va a llegar, o sea, como que decía, ¿por qué no me ha llegado, bro? ¿No? O sea, yo estoy tratando de darlo todo y yo mismo no encontraba esta vocación hasta que empecé a entender, hasta que se me ofrecieron diferentes oportunidades, como en la danza, de trabajar un taller del ritmo. Y a partir de decir, ok, o sea, el ritmo, ¿qué es el ritmo? ¿Cómo lo puedo conceptualizar? ¿No? Entonces cuando empecé a mezclar con la música, con las artes marciales que ya había hecho, y con otras cosas que he hecho, y esta habilidad que tengo de relacionar las cosas, entonces como que todo empezó a agarrar sentido, al punto que una universidad se interesó por mi trabajo, o sea, y pasé de estar con una crisis existencial en el bosque con una pelota, a tener, pues hay gente que cree en mí, ¿no? Entonces, pues estoy en eso. Muy bien. ¿Quisieras presentarte? ¿Presentarme? Ajá. O sea, ¿quién soy? Sí, presentarte. Es el caso de este podcast. Al final. ¿Me presento al final? Bueno, mi nombre es Sergio Ábrego, soy músico profesional originario de la Ciudad de México, del poniente de la ciudad. Prieto, orgullosamente, pero no es el tema del podcast. Tengo estudios técnicos en música clásica en la UNAM, y una licenciatura en jazz por la Universidad Veracruzana, una maestría en mercados y negocios del arte contemporáneo. Amo el español, es el idioma más hermoso. Amo México, aunque sea muy complicado la situación. Y pues no soy músico, bueno, sí soy, bueno, no, es más, no soy músico, no soy bailarín, no soy boxeador, ciertamente no soy yogi,
No soy un gurú de la meditación, solo soy Sergio. Excelente. Muchas gracias, Germán. No, gracias.